Son las 9 de la mañana con 16 minutos, amigos. Seguimos con ustedes en su programa de las Warmis. Vamos a hablar acerca de una demanda de inconstitucionalidad que han presentado trabajadores de ciencias sociales y humanas que reclaman haber sido excluidos del sistema de protección de derechos en Quito. Jessica Bustamante Sánchez, trabajadora social especialista en derechos humanos. Darío Terán, sociólogo, activista por la niñez, nos acompañan. Quisiéramos que nos cuenten cuáles son sus observaciones. Sabemos que están en este momento, en esta conformación de las juntas, de los concursos para las juntas de protección de derechos que están a cargo del municipio capitalino y están convocados sobre todo especialistas del área del derecho, ¿no? Y ustedes antes estaban también conformando estas juntas. Por favor, Jessica, cuéntenos un poquito más de esta demanda que han puesto ante la Corte Constitucional. Bueno, sí, buenos días. Agradecerles primeramente por el espacio, por permitirnos elevar la voz precisamente por todos aquellos colegas, de aquellas compañeras de las diferentes ciencias sociales. Creo que es importante estos espacios principalmente para poder democratizar la palabra también. Decirles que sí, bueno, empezando que el concurso para la selección de miembros de juntas no es un concurso de méritos y oposición más, es un concurso de relevancia nacional y que principalmente tiene unos elementos que no podrían ser desconsiderados desde la interdisciplinaridad. A nosotros nos ha llamado muchísimo la atención que en este proceso es la primera vez que se excluye a los profesionales de las ciencias sociales dentro de la conformación de los miembros de junta. Nos ha llamado mucho la atención ya que vemos que se está dejando de lado esta interdisciplinaridad para abordar las problemáticas sociales. El hecho de desconocer precisamente el aporte de los profesionales de las ciencias sociales es desconocer las problemáticas estructurales que se encuentran dentro de nuestra sociedad. Nos alarma también bastante que se quiera dar a la Junta un enfoque legalista. Es necesario mencionar, como hace un rato comentábamos con las colegas, que las juntas de protección de niñez están precisamente llamadas a emitir medidas administrativas. Entonces, nos preocupa ese enfoque tan legalista y es necesario también entender que el derecho tiene un enfoque positivista, ¿no? Que está basado mucho en el tema de normas, en el tema de reglas, en lo que se ve en los hechos. Y nosotros, los profesionales de las ciencias sociales, precisamente somos quienes nos hemos formado profesionalmente para visibilizar todo aquello que no se ve dentro de las problemáticas sociales. Eso por un lado. Por otro lado, también decirles que hemos identificado varias inconsistencias a nivel del proceso, que creo que ya un poquito lo iremos desarrollando también. Sí, solamente corregir, no es el juzgado de la Unidad Judicial Civil de la Parroquia Iñaquito el que tiene conocimiento de esta causa y se había cancelado ya una audiencia que estaba programada hace unos días, ¿no? Entonces, sí. Se ha reprogramado para el día viernes 12 de julio, ¿no? Exacto. Tengo entendido esto, ¿no? Y hasta el momento, ¿qué es lo que han podido aportar o cómo ven que se pueda tramitar esta causa también? Porque al final del día, está ya en conocimiento de un juzgado que debe analizar estos factores, ¿no? Y porque ustedes dicen que es inconstitucional que se los esté excluyendo de este concurso. Darío, por favor. Buen día, un saludo a la audiencia de Radio Pichincha. Históricamente y a nivel nacional, gran parte de cantones y especialmente el Distrito Metropolitano de Quito, a través del Consejo de Protección, ha convocado a concursos para designar miembros de juntas de protección. En el 2017 se convoca a 3 tipos de perfiles: abogados, derechos, profesionales de las ciencias sociales y profesionales de la psicología. Lo propio en el año 2018, lo propio en un concurso fallido ya en los años 2021 y 2022 para ser parte de juntas, y también los reglamentos para designar juntas de protección de mujeres tienen esta convocatoria a profesionales de las 3 disciplinas, porque la lógica de la emisión de medidas administrativas de protección tiene una diferencia a la de la composición de las unidades judiciales, por ejemplo, donde evidentemente están abogadas. A nivel administrativo, lo que se tramita no es un juzgamiento, no es emitir sentencias, es determinar acciones en el ámbito administrativo que tienen que hacer los entes sectoriales para precautelar la integridad, en este caso, de niñas, niños y adolescentes. Entonces, frente a esto hay un reclamo desde las compañeras de los colegios profesionales del trabajo social, específicamente de Pichincha, pero también con respaldo de otros colegios a nivel nacional. Hay comunicados de varias organizaciones y se ha decidido, una vez que se han agotado, entiendo, los momentos de conversar a nivel de mesas de trabajo con autoridades
que toman estas decisiones para el concurso, presentar una acción de protección, motivada en lo que Jessica, con más conocimiento, ya señalaba, ¿no? Motivada, por un lado, en la exclusión de los profesionales de trabajo social, que históricamente sí han podido participar de este tipo de concursos, en la lógica de interdisciplinariedad, si es que una junta la componen 3 personas, uno sea un abogado, uno sea un trabajador social en este caso, y uno sea un psicólogo, para que esta interdisciplinariedad maneje al interior las resoluciones que emitan. Y actualmente con este concurso sí existe una vulneración, porque se privilegia a 2 abogados con 4º nivel, uno en el ámbito del derecho procesal, otro en el ámbito del derecho constitucional, y un psicólogo con cualquier tipo de maestría. Entonces existe evidentemente una exclusión de un profesional en el ámbito social, que además, y a mí me parece que esto es clave, es el que mejor comprende las lógicas de los entornos familiares, los entornos sociales, comunitarios, educativos, donde ocurren este tipo de vulneraciones de derechos. Para que una acción, una medida administrativa tenga el éxito que uno desea y el derecho de la niña y el niño sea restituido, van a precisar de un informe de un trabajador social, de la escuela, del colegio, del DECE, y luego ya esta junta conocerá este informe y sobre este informe resolverá. Si es que al interior de esta junta no hay un profesional que esté formado plenamente para conocer, para leer, para determinar con base en este informe qué acciones siguen, a mí me parece que puede tener consecuencias ya en la lógica de protección administrativa. Ustedes decían que han agotado todas las vías. ¿Con quiénes han conversado? ¿Qué les han dicho? ¿Cuáles son los argumentos desde el Consejo de Protección de Derechos, desde el municipio capitalino? Claro, nosotras muy respetuosas de la norma, principalmente solicitamos reunirnos con la anterior secretaria de Inclusión y de igual manera con la secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos, con el fin de manifestarles y precisar, porque muchas veces puede ser una omisión o un error que se podía subsanar, y nuestra idea era precisamente elevar los argumentos técnicos para que se reconsidere esta situación. Entonces nosotros nos reunimos con estas 2 personas y sus equipos técnicos, y la respuesta que nos entregaron es que, bueno, han decidido que se va en este proceso de selección a omitir el perfil de profesionales de las ciencias sociales porque no hay una correcta motivación en las resoluciones. Cosa que en realidad nos sorprendió mucho. Para ese momento nosotros primero no sabíamos que a nivel de juntas cantonales de protección de derechos, no, de niñez específicamente, no estaban trabajadoras sociales particularmente dentro de estos cargos. Entonces, posteriormente, un poco conversando, indagando, resulta que ni siquiera hay trabajadoras sociales en este momento. Antes había habido, pero en este momento no hay. Bueno, en ese momento, de igual manera, yo pude preguntar que bajo la lógica que ellas nos decían, que no hay una argumentación, una motivación suficiente al realizar las resoluciones, ¿por qué se mantenía el perfil del psicólogo, no? Ya que ellas le daban como que un enfoque muy importante al tema de la redacción de las resoluciones. Lo que nos indicaron es que mantenían el perfil del psicólogo porque el psicólogo es el único que entra a las audiencias reservadas, cosa que también no es cierto, y nosotros lo pudimos manifestar en ese momento, porque a las audiencias reservadas entran los 3 miembros de junta. Entonces creo que sí debe haber un análisis mucho más técnico y profundo, porque al querer transmitir esta responsabilidad a un gremio y a varios gremios de profesionales de las ciencias sociales, me parece que es algo muy irresponsable. El hecho de no hacer una evaluación profunda y exhaustiva de qué es lo que pasa al interno de las juntas, por qué los trámites se están parando, qué es lo que sucede, y solamente tomar una decisión sin un mayor estudio de los perfiles técnicos, porque, ojo, también hay algo que mencionar aquí, hasta el momento no se han publicado las competencias técnicas de los perfiles, sino que únicamente se han publicado las competencias del puesto. Entonces vemos que se está dejando de lado también la especificidad que necesita el abordaje en vulneración de derechos en niñez y adolescencia. El concurso está en marcha. ¿Cuántas juntas se tienen que conformar en el Distrito Metropolitano de Quito y hasta cuándo estaría este concurso llevándose a cabo? Porque además Darío decía que hubo varios concursos fallidos, ¿no? No sé si me pueden explicar un poco mejor cómo está este tema de los tiempos y cuántas juntas se van a conformar. Bueno, el concurso está corriendo desde la convocatoria, que entiendo fue a finales del mes de abril. Se van a conformar 4 juntas de niñez, porque Quito tiene 4 juntas de protección de derechos de niñez y adolescencia, una en Quitumbe, una en el Centro Histórico, una en Calderón y una en La Delicia.
Lo que se elige en el marco de este concurso se designa son 3 miembros principales por cada una de las juntas y 3 miembros suplentes. Es decir, en total van a haber 12 miembros principales y 12 miembros suplentes que reemplazarán a los que actualmente están en funciones prorrogadas, porque 2 concursos anteriores organizados por el Consejo de Protección de Derechos en los años 2022 y 2021 no llegaron a feliz término, digamos, no se designaron a las personas que ocuparían esos cargos. Actualmente, entiendo, el concurso está en la fase de apelaciones ciudadanas, es decir, ya pasó la fase de convocatoria, de verificación del mérito, vienen las apelaciones ciudadanas, posteriormente vendrán la prueba de las pruebas psicométricas y luego la prueba de conocimientos técnicos previo a la designación. Entonces, entiendo que hasta el mes de octubre, noviembre, el concurso tendrá que tener ya ganadores definitivos. ¿Y cómo está funcionando las juntas? ¿Qué saben ustedes del funcionamiento? Ustedes decían que hay procesos que están retrasados, se emiten a tiempo las resoluciones o las garantías para las personas que van buscando, no sé, una boleta de auxilio, que van buscando medidas de protección frente a temas de violencia, tanto de niñez como mujeres. Sí, bueno, quizá antes de que pueda intervenir Jessica, a ver, a mí me parece que las juntas de protección de niñez y adolescencia funcionan a medida de las capacidades operativas que actualmente tienen. Ya hay cerca de 5,000 casos anualmente que conocen estas juntas y sobre estos casos emiten medidas administrativas. En niñez y adolescencia, a diferencia de mujeres y personas adultas mayores, la junta conoce el caso, dicta las medidas administrativas en la vocatoria de conocimiento, luego convoca una audiencia, en audiencia se despachan argumentos, hay una audiencia reservada, que esto es clave para las juntas, porque en esta audiencia reservada se les escucha a las niñas, niños y adolescentes y luego hay una resolución. Posterior a la resolución, las medidas pueden ser apeladas ante la misma junta con un mecanismo interno que existe o ante las unidades judiciales si es que las partes no están de acuerdo. Entonces, del total de casos, lo evidenciábamos en una evaluación que se hizo hace algún tiempo, el 80% del caso, es decir, el 80% de estos 5,000 casos contemplan medidas adecuadas que están garantizando un nivel de tutela judicial efectiva. En el 20% de los casos que digamos que hay alguna discrepancia, que hay alguna apelación, que se van a la unidad judicial, al menos la mitad son ratificadas las medidas administrativas que dictó la Junta por el juzgador, es decir, el juez, la jueza que conoce esas medidas las va a rectificar. Y en este 10% adicional no pasará porque hubo algún vicio de procedimiento, hubo algún problema con la motivación y lo que sea. Es decir, en el grueso de los casos que conocen las juntas hay una idoneidad en la tutela judicial efectiva. Y en este caso menor, que son los casos que se apelan, esto no sucede. O sea, yo creo que sobre eso también hay una deuda todavía de quienes están como en la responsabilidad de tomar este tipo de decisiones para concursos, quizá de transparentar la información técnica sobre las cuales se toman este tipo de exclusiones, en este caso del perfil social. Porque claro, por un lado hay un trabajo fuerte que realizan las juntas, que están prorrogados, pero que tienen una efectividad en el ámbito de la protección efectiva de los derechos. Pero por el otro lado también hay quizá una especie de vox populi o de prejuicios sobre el trabajo que realizan este tipo de dependencias y que es endilgado quizá a los profesionales de las ciencias sociales, que como ya lo mencionó Jessica, en este momento ningún trabajador social es miembro de junta. En este momento creo que 1 o 2 personas que trabajan en juntas, que son parte de los equipos técnicos, son trabajadores sociales. Pero también lo que está pasando es que justamente estos equipos técnicos quizá tienen que ser reforzados para que los seguimientos que realizan las juntas sean lo más efectivos posibles. Bueno, no sé si quiere acotar algo, Jessica, pues pensando también en cuál es el aporte que da el tema de estas ramas, los trabajadores sociales. ¿Para qué se preparan ustedes?
Bueno, sí, precisamente nosotros, al ser profesionales de las ciencias sociales, específicamente el trabajo social, es preparado desde nuestra propia malla curricular para incidir en las problemáticas sociales. El hecho de poder analizar, estudiar desde un enfoque de derechos las problemáticas de una forma estructural, es decir, las causas subyacentes de las problemáticas sociales, es esencial al abordar problemáticas de vulneración de derechos. Algo que yo quería mencionar también antes de que se me pase, es que también se ha omitido el artículo 207 del CONA, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que está como norma mandatoria de obligatorio cumplimiento que los candidatos para ser miembros de juntas tienen que ser promocionados o auspiciados por la sociedad civil. Generalmente en concursos pasados, precisamente dando cumplimiento a este artículo, las personas que postulaban debían llevar una hojita, un documento firmado por una fundación, donde una fundación, una organización de la sociedad civil, donde se indique que es una persona que está capacitado para participar de estos concursos. Vinculado a la comunidad. Vinculado a la comunidad, vinculado al tema de niñez y adolescencia, porque yo, como lo decía hace un momento, este no es un concurso de méritos y oposición más. De hecho, creo que es de los más importantes. Recordemos que los niños, niñas y adolescentes están llamados a ser tratados de manera específica, tener especificidad en su abordaje, y de igual manera son considerados un grupo de atención prioritaria y que requiere por parte de todos los, tanto a nivel del gobierno central como los gobiernos autónomos, esta atención prioritaria. Muchísimas gracias, Jessica y Darío. Bueno, escucharemos también los argumentos que tenga el Consejo de Protección de Derechos, las autoridades del municipio, pero es importante tener su visión, tener sus puntos de vista y sus observaciones en torno a este concurso que está en marcha. Lo decimos, los profesionales de las ciencias sociales y humanas están reclamando, haciendo este reclamo, que también está ante un juzgado de que fueron excluidos del sistema de protección de derechos de Quito, que está conformando estas juntas de protección para personas que enfrentan distintas situaciones que vulneran sus derechos. 9:32 a.m, hacemos una pausa y regresamos enseguida. Amigos, seguimos con más, son las 9:34 a.m, vamos a los temas comunitarios. El municipio de Quito prevé cambiar 70,000 medidores de agua durante este año, principalmente los que ya cumplieron su vida útil, es decir, más de 10 años. Evelyn Caiza nos tiene más detalles a esta hora desde el Laboratorio de Medidores del EMAPS. ¿Cómo estás, Evelyn? Buenos días. Amigos, Sofía, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, el dato es entre 70,000 y 80,000 medidores que tiene previsto el municipio de Quito cambiar en este 2024. Como pueden ver, estos son los nuevos. Es de material plástico y, bueno, pues fundido con otros materiales, pero lo que se prevé es también que ya no sean de cobre debido al gran número de robos que se han registrado, que se denuncian a diario, pues los antisociales se roban para vender los medidores de este material, pero también nos han comentado que es para generar mayor eficiencia. Por eso nosotros estamos en el laboratorio de medidores y vamos a conversar con Johan Silva. Él es personal del EMAPS, donde vemos precisamente, y estábamos conversando, preguntábamos al personal del EMAPS que cuánto puede costar un medidor, y pues era un precio, digamos, un poquito atractivo, no sé si decirlo porque puede, pero es importante conocerlo, como que $2 la libra, que si tiene muchos medidores, pues con razón son atractivos. Entonces, por eso mejor los estamos cambiando de material para que ya no resulten atractivos para la delincuencia. Sí, buenos días con todos. Sí, justamente, ¿no? El propósito de MAPS es actualizar los medidores. Todos los medidores que han cumplido el tiempo de vida útil, es decir, más de 10 años, van a ser cambiados a lo largo del DMQ. Es importante recalcar el tema de el nuevo material que estamos utilizando, justamente para evitar ya más robos de medidores en el distrito. Otra cosa adicional es que estos medidores que estamos instalando cumplen la misma normativa, es decir, cumplen exactamente los mismos procesos de certificación y calificación que tienen los medidores que están instalados actualmente en los predios. El plan que nosotros empleamos para el recambio de medidores consiste en zonificar a nuestros clientes dentro del DMQ, contactarnos con ellos. De aquí importantísimo que nuestros clientes nos ayuden actualizando sus datos, ¿sí? Los datos de contacto, para evitar también estafas. Es decir, hacemos una programación, un contacto con nuestros clientes y procedemos a realizar el cambio del medidor. Así es, y sobre todo recalcar esto muy importante, que los vecinos, las vecinas no tienen que dar un centavo a nadie que vaya a decir que es del EMAPS, porque este precio se descuenta ya de la misma carta.
Exactamente, sí. Decirle a la ciudadanía, darle el mensaje súper claro que EMAPS no realiza ningún cobro a domicilio. Es decir, todos los valores que se procedan a facturar por trabajos realizados en los predios van a ser facturados a través de la planilla de agua potable. Efectivamente. Ahora nosotros veíamos una denuncia y nos llegó precisamente que se están robando los medidores en el centro. Hubo en una institución educativa, de específicamente la calle Olmedo, que una persona, bueno, va a horas de la madrugada, se sustrae el medidor y quedó como cascada la fuga de agua. ¿Qué se está haciendo desde el EMAPS para controlar un poquito el robo de los medidores de cobre que aún están en las casas y es en las instalaciones de Quito? Bueno, principalmente informarles a la ciudadanía que los medidores que son sustraídos no tienen ningún uso, ¿sí? Todos los medidores que son sustraídos o dañados son registrados en el sistema comercial y no tienen ningún uso para la utilización en algún otro predio. Adicional a eso, comentarles a los clientes que pueden realizar diferentes tipos de seguridades, ¿sí? Siempre y cuando no obstruyan la toma de lectura o la entrega de las facturas y de esta manera precautelar el tema de los robos. En caso de que nosotros suframos uno de estos percances, nos comunicamos a través de la línea 1-800-24-24-24 o en cualquier agencia de MAPS para informar de esto y inmediatamente nosotros generamos una orden de trabajo para instalar un nuevo medidor. En ese momento los clientes tienen autorización para conectarse de forma directa y no quedarse sin el líquido vital. Entre 70.000 y 80.000 medidores. ¿Cuánto, en lo que va del año, cuántos ya se han instalado y en qué sectores se registra más esta problemática de robo? Bueno, hemos instalado aproximadamente 25.000 medidores en lo que va del plan de recambio de vida útil hasta lo que va el mes de mayo, de junio, ¿sí? El tema de la problemática del robo de medidores a lo largo de todo el distrito metropolitano de Quito. Lamentablemente tenemos reportes por todos los sectores, ¿sí? No es un sector en específico. Sin embargo, indicamos a la ciudadanía que tratemos de utilizar o de precautelar el bien, ¿no? Así es, vamos también por acá, que están el personal del EMAPS midiendo los medidores, trabajando. Venga por acá, acompáñeme, Johan, para que nos explique un poquito qué es lo que está haciendo y cómo están compuestos estos nuevos medidores, que están bastante bonitos también. Sí, bueno, aquí este es nuestro banco de ensayos. Todos los medidores que van a ser instalados a lo largo del DMQ pasan por pruebas de calibración, de verificación de su correcto funcionamiento. En este momento lo que estamos realizando es una verificación con base a parámetros de comparación que son caudalímetros y pesas para garantizar que la medida que está registrando el medidor sea la real. Ahora, ¿cuál es el llamado también a la ciudadanía a que los cuide, ¿no? Que los proteja en su casa, no sé, tal vez poner una rejita, no manipularlos. ¿Cuál es también el llamado al cuidado? Sí, siempre vamos a indicar, ¿no?, que el aparato de medición, en realidad, el medidor es nuestro aliado. Sí, esto es siempre amparado en la Ley de Defensa del Consumidor, que nos garantiza la facturación real del consumo. Es decir, evitamos facturaciones estimadas con la instalación de este medidor. Por ende, tenemos que nosotros brindar primero las facilidades para la toma de lecturas y entrega de facturas y también proporcionar ciertas seguridades que no interfieran con las acciones anteriores. Por acá me envía un mensajito un oyente y me dice, por favor, ayúdanos a preguntar, ¿por qué nos cobran el medidor si nos roban? ¿Cobran al usuario y van cuando pueden? Y bueno, si no hay, pues cobran la multa. ¿A qué se refiere y cómo respondemos esto? Bueno, principalmente recalcar una situación. En caso de un robo, el cliente tiene que informarnos como EMAPS, ¿sí? ¿Por qué razón? Si es que nosotros no nos informan y nosotros vamos a tomar lectura y encontramos una conexión directa, eso sí es una infracción. Sin embargo, si es que el cliente nos informa que ha sucedido esta situación, queda autorizado para poderse conectar de forma directa. El costo del medidor, existe un valor que es en los medidores de media pulgada de $34 con 40 centavos y es facturado a través de las cartas de pago, diferido a 3 meses de forma automática. Ok, también el llamado a la ciudadanía, un tema que nos alerta bastante y lo hemos tratado con personal del EMAPS, son las personas, los malos ciudadanos, digamos, que se hacen pasar por personal y van a cobrar dinero, principalmente los sectores aledaños. ¿Cuál es el llamado a la gente? ¿Cómo hacer también para reconocerlos? ¿Qué hacer ante esto? Sí, bueno, enfáticamente, ¿no? Maps no tiene autorización, no ha autorizado a ningún servidor o funcionario a realizar cobros directamente en los predios. Es decir, nadie tiene una autorización para recibir un dinero en efectivo o tampoco transferencias. Esto es un indicio de una estafa. Cuando un cliente sienta o le indiquen de que tiene que dar algún dinero adicional por un trabajo, esto es una estafa. EMAPS no tiene autorizado a ningún funcionario realizar ningún cobro. No hagamos de esto, por favor, para cortar de raíz esta situación. ¿Qué otras estafas, qué otras denuncias han recibido ustedes sobre esto? Bueno, hemos recibido diferentes tipos de denuncias, ¿sí? Indicándonos de que hay personas que
ofrecen arreglar el medidor o ofrecen bajar las facturas, eso es falso, ¿no? Como tú puedes ver, los medidores pasan por un proceso de calibración, tienen sellos de seguridad, tienen validaciones y el momento en que tiene algún tipo de manipulación, llegan acá al laboratorio, se lo puede identificar y en cambio va a caer una multa. Entonces no caigamos en estas situaciones. ¿Qué se va a hacer ya con estos medidores de cobre que están acá amontonaditos, listos ya para darles el último adiós? Primero darles la despedida, han cumplido su vida útil, ¿no? Sí, bueno, principalmente nosotros retiramos los medidores justo para hacer también los mismos ensayos que estamos haciendo en los medidores nuevos, de tal manera que verificamos que el medidor esté funcionando correctamente, ¿sí? Verificamos esto para poder tener también una estadística, un dato técnico de cómo funcionan los medidores y poder también mejorar. Es importante aclarar que el laboratorio no solo sirve para calibrar o verificar los medidores, sino para buscar nuevas tecnologías que permitan una medición más exacta. Finalmente, estos medidores son dados de baja y se hace un proceso de chatarrización. ¿A dónde van? Bueno, se lo trata mediante un proceso ambiental, primero a las bodegas, se lo tramita y luego sí se lo desecha. Muchísimas gracias por la información. Pues bueno, desde acá, desde el laboratorio, en donde pueden ver los medidores a los que ya se les da el último adiós y a los que se les da la bienvenida. También el llamado a la ciudadanía a cuidarlos, a poner tal vez una rejita, esto está de agua, a poner una rejita ahí para cuidarlos y también a inscribirse, ¿no? A inscribirse para tener este beneficio de que su medidor ya sea cambiado en la página del EMAPS y pues ahí ustedes pueden encontrar más información también en las redes. Sofía, continúas tú con más noticias. Muchísimas gracias, Evelyn. Precisamente nos decía Jimena, por favor nos dicen cómo se hace para pedir un nuevo medidor y bueno, tienen que ingresar a la página del EMAPS para que puedan solicitarlo. Está ya con nosotros la Gaby Cruz. ¿Cómo estás? Buenos días, mi Gaby. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Warmis. Ya estamos listos para más información aquí en nuestro espacio y bueno, también ya tenemos a nuestra invitada de esta mañana que nos acompaña en cabina. Ella es Jessica Jaramillo, directora de la Fundación Contra la Violencia, que nos va a contar sobre esta iniciativa Mujeres Rurales y su impacto en la vida del país, que bueno, que se viene realmente, va a ser un proyecto, ¿no? Así que bueno, buen día, Jessica, bienvenida a las Warmis y para que nos comentes de qué se trata más de este proyecto Liderazgo de las Mujeres Rurales en Ecuador. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo a quienes nos escuchan y nos miran a esta hora de la mañana. Ya la radio no solo se escucha, se mira también. Así que, nada, contarles que tenemos una iniciativa maravillosa. Este es un proyecto que Fundación Contra la Violencia lo ha venido trabajando y sobre todo hemos culminado una parte que es la más importante para nosotros, que es la metodológica, es decir, cómo vamos a aterrizar este proyecto al territorio. Esto se trata de una capacitación de 2 días que se va a realizar en 9 provincias del país. En Azuay, empezamos en Cuenca el 19 ya de este mes. Llévenme. Sí, nos vamos a quedar unos días por ahí. Pasamos luego a Loja, luego hacemos Chimborazo, Tungurahua, nos vamos un ratito a Galápagos y luego regresamos al oriente, a Morona, Santiago, Pastaza, estaremos también en Napo y finalmente vamos a culminar en la provincia de Pichincha, además esta provincia maravillosa, en donde las mujeres rurales lo que van a tener a nivel nacional es precisamente la posibilidad de adquirir herramientas. ¿Qué herramientas son estas? Herramientas para entender lo público, para entender el presupuesto público, para diseñar políticas públicas con enfoque de género. ¿Por qué son tan necesarias las políticas públicas con enfoque de género? Así como construir alianzas estratégicas. Muchas de las veces, y decimos nosotros, la historia del movimiento de mujeres nos dice que tenemos que construir alianzas para lograr alcanzar estos cambios que nos han puesto, por ejemplo, una primera ley, la ley 103, la ley contra la violencia a la mujer, las comisarías de la mujer, luego vinieron las leyes cremallera, ¿no es cierto?, de la inclusión dentro de los partidos políticos, y hemos evolucionado desde esa época hasta acá a llegar a un proceso en donde ya la violencia política, por ejemplo, se sanciona a través de lo establecido en el Código de la Democracia, y aún así, quienes ya hemos pasado por aquello, nos damos cuenta que no es suficiente y que falta aún más
desarrollo normativo. Pero estas herramientas para frenar la violencia política en el territorio, la violencia política en el ejercicio del cargo, que muchas de las veces existe, ¿no es cierto? Pues lo que decimos es, hay esas herramientas, vamos a entregar esas herramientas, vamos a enseñarles cómo usar esas herramientas y vamos también a trabajar por construir esas alianzas transformadoras alrededor de la agenda política de género, que vamos a plantearlos, ojo, no solamente entre mujeres, que es lo más importante. Vamos a tener aliados masculinos sensibles al género que van a acompañarnos en este proceso de formación, que decimos realmente más que un taller, esto es un cónclave de 2 días en donde vamos a tener reuniones bilaterales entre quienes ya han desarrollado una carrera política, una trayectoria, que nos pueden enseñar quizá a las que están detrás, a las que están quizá recién queriendo empezar en estos liderazgos. Por lo tanto, este es un proceso que está destinado a legisladoras subnacionales, esto es concejalas, alcaldesas, vicealcaldesas, prefectas, viceprefectas y también líderes territoriales que sin tener cargo de elección popular o sin ser parte de estos cargos de elección popular, pues también van generando esta incidencia desde la sociedad civil hacia los territorios. ¿Por qué hablamos de los territorios? Porque donde creemos que hay que construir muchísimo más es en la localidad, en la junta parroquial, en el municipio, en la provincia, y obviamente esos son espacios necesarísimos para trabajar política pública. Jessica, ¿cómo consideramos a las mujeres rurales y su impacto en la vida del país? Hablamos que las mujeres rurales representan el 43% de la fuerza laboral agrícola mundial y producen más de la mitad de los alimentos que se consumen en el mundo, pero las mujeres también están en nuestro país muy encargadas de los cuidados, es decir, la política pública que se dirija hacia ellas tiene que pensar también en estas realidades, en dónde están las mujeres, en qué hacen las mujeres en este país. Mira, hay una cosa que es muy importante en este país, y es que cuando nosotros tenemos los alimentos en nuestra casa, nunca pensamos que esos alimentos, la gran mayoría, son cultivados por una mujer. Además, parte de la comercialización es de una mujer, y que gran parte de la fuerza productiva que se tiene está enraizado en las mujeres, ¿no? Y por eso es que dentro de este proyecto nosotros hemos planteado que el símbolo de este proyecto sean la cuchara de palo, porque lo que significa es ese trabajo de las mujeres rurales en todo el territorio, y cómo no solamente en cuestión del cultivo y de los alimentos, sino que naturalmente somos, yo digo, tenemos una asociación casi simbiótica con la naturaleza, de tal manera que las primeras defensoras de la naturaleza y del medio ambiente somos casualmente las mujeres, ¿no? Así que esa es gran parte de esta temática transversal que también se va a abordar dentro de este taller, principalmente, además de los temas que son mucho más técnicos, aterrizados al presupuesto público, a la gestión pública, pero también el tema de esta construcción de alianzas y cómo gerenciar de alguna manera todo lo que está alrededor de el desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente y la naturaleza, que en muchas provincias de nuestro país, como por ejemplo Napo, podríamos decirlo que está en emergencia. Sí, Jessica, y justamente lo que ustedes también mencionan, ¿no? Que a pesar de esta importante contribución, ¿no? de las mujeres rurales, ellas siguen enfrentando esta serie de desafíos, ¿no? que existen y que seguramente sí limitan este potencial que ellas tienen en sus comunidades, y obviamente para todos nosotros, como el tema de la discriminación de género, la falta de acceso también a recursos productivos, lo que también se invisibiliza mucho su labor, lo que realmente representan. ¿Cómo ha sido también el trabajo de esto, de salir también de estas limitaciones, de estos desafíos, de enfrentarlos realmente, y también, bueno, que esto a través de estos talleres y todo, qué importante es darles estas herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido enfrentar todo esto? Bueno, realmente decirte que hay experiencias personales y experiencias colectivas, digo yo. Para una mujer es mucho más bonito tener experiencias colectivas, porque al final del día tú tienes un tejido que te sostiene el momento en que a lo mejor no logras lo que requieres. Pero también una mujer que lucha individual quizá avanza, pero digamos no disfruta tanto del camino como si lo haces de manera colectiva. Por eso es que es tan importante que para nosotros, después de este proceso, lo que queremos es que nazca una red de mujeres rurales a nivel nacional,
mujeres no solamente lideresas territoriales, sino políticas, es decir, mujeres que el día de mañana pueden ser candidatas a concejales, candidatas a alcaldesas, a prefectas, a presidentas de las juntas parroquiales, porque entre más mujeres estemos en el espacio público, como decía Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, seguramente más mujeres pueden estar en la política y cambiar la política. Pero también es importante contarles que este es un proyecto que no solo es en el Ecuador, es un proyecto regional que está liderado por la Women for Democracy Network, que es la Red de Mujeres por la Democracia, que es articulado al Instituto Republicano Internacional, que es una organización apartidista que viene trabajando en el Ecuador ya hace muchos años y que ha trabajado también a nivel regional. Entonces, hace un poquito más de un mes estuvimos nosotros en un encuentro regional de mujeres rurales de Colombia, de Bolivia y de Ecuador, en donde se levantó un manifiesto de mujeres rurales. ¿Qué planteaba ese manifiesto? Incluso planteaba la necesidad de tener políticas e instituciones como ministerios de la mujer encargados directamente de la política que genere igualdad de condiciones, porque a diferencia de lo que a lo mejor algunas personas que están actualmente en el Estado piensan, porque piensan que no existe la violencia de género, decirles que lamentablemente ese es, digamos, la segunda gran pandemia que hemos vivido las mujeres en la humanidad. En el Ecuador las cifras son realmente complejas y por eso es que es tan necesario tener mujeres liderando para que se construyan políticas públicas con esa sensibilidad y con ese enfoque que necesitamos en la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo se construyen los liderazgos y cómo una mujer pues toma esta decisión también de incursionar en la política, ¿no? Porque a mujeres valiosísimas, mujeres con talentos, mujeres capaces de liderar proyectos, las hemos visto mucho, pero el dar ese salto y meterse a disputar puestos políticos y luego ejercer cargos públicos, a veces, bueno, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo es, no? ¿Cuál es ese momento en el que tomas la decisión, en el que además te das cuenta de que cuando ejerces un cargo público pues vas a ser muy escrutada y demás, o sea que no está mal, ¿no? Pero lastimosamente en nuestro país lo que nos escrutan a las mujeres son cosas que no tienen nada que ver con nuestra función y desempeño público. Mira, yo siempre digo algo, a las mujeres en los espacios públicos, o al menos cuando eres candidata o cualquiera de estas cuestiones, nos miran el doble y nos perdonan la mitad de lo que hacemos. Y creo que ese es un elemento con el que tenemos que partir, lamentablemente, ¿no? Porque esta es una sociedad machista que no nos quiere ver ahí. Y la política es un espacio profundamente machista y patriarcal, en donde las mujeres le somos incómodas al poder político. Y creo que eso está claro y en la coyuntura actual en el Ecuador, creo que nos hemos dado cuenta con más profundidad de que realmente le somos incómodas al poder. Pero más allá de, como te suelen decir, no bañarte en aceite, que te importe mucho menos lo que piensa la gente y dedicarte específicamente a conseguir esos objetivos que no solamente son objetivos personales, sino que están atados a objetivos colectivos, es decir, a un bien común. Porque cuando uno piensa en el espacio político, no piensa para enriquecerse, al menos no desde el punto de vista en el que nosotros trabajamos, ¿no? Sino piensa en el espacio político como la herramienta para la transformación de la vida de la gente. ¿Eso qué significa? Que si tú como concejal, como miembro de la Junta Parroquial, puedes dar agua potable, puedes a lo mejor contribuir a una ordenanza para reducir los índices de violencia, para tener, por ejemplo, una política pública a nivel de acceso a la salud pública, de acceso a los derechos sexuales y reproductivos, de protección de derechos en caso de mujeres víctimas de violencia. O sea, para eso sirve la política, para eso sirve estar en el Estado. Y creo que en los últimos años más o menos nos hemos ido olvidando de cuál es realmente el centro de estar en el Estado. Tomar la decisión no es fácil, es una decisión difícil, es una decisión personal, pero es una decisión también de la familia que te respalda. Y hay muchísimas mujeres en el país que dicen, no quiero mis hijos, mi marido, mi imagen. Me han dicho que soy de todo, desde una persona que está en la calle a las 12 de la noche, prostituta, hasta me han dicho que soy mamalucha, por darte un ejemplo, ¿no? Cuando entendemos y tenemos claro que las redes sociales son espacios absolutamente tóxicos, yo en lo personal, y les digo como recomendación, no paro bola a los comentarios, ni negativos, positivos de vez en cuando, pero es decir, no tomo en cuenta esos comentarios. ¿Por qué razón? Porque uno en la vida tiene que escuchar lo que le nutre, lo que le hace bien, lo que le permite crecer. Entonces, sí, hay que tener, y eso es una de las cosas de las que nadie habla, ¿no? Pero hay que tener mucho equilibrio emocional, mucha capacidad de control,
de reflexión para poder entrar en terrenos políticos. Porque el momento en que a ti te dicen un insulto y tú le devuelves con exactamente lo mismo, pierdes lamentablemente credibilidad, pierdes la forma en que te comunicas. Y también es cierto que cuando uno administra el Estado tiene que administrar, insisto, para el bien común, no para los temas personales. Y nos damos cuenta. Yo he sido crítica de esta administración porque lamentablemente muchas de las cosas que estamos viendo es persecución hacia las mujeres por parte de este gobierno, en donde hay un fin que no es común, sino que es personalísimo. Por ejemplo, cómo ir contra la madre de una niña, que lamentablemente es la expareja del presidente de la República, como por ejemplo ir en contra de una periodista, que lo que ha hecho es simplemente levantar la voz, como ir contra una vicepresidenta, que la única garantía que tiene es la del ejercicio de su cargo. Y el día de ayer, y yo he visto una serie de elementos de violencia política que están ahí. Pero estas cosas, yo digo, no nos deben detener, porque tenemos claro que este espacio es un espacio profundamente machista. Por lo tanto, tenemos que entrar, disputar espacios, y creo que lo mejor que nos podría pasar al Ecuador es que más mujeres entren en el espacio político. Más, cada día más, a concejalas, a alcaldesas, a prefectas, a viceprefectas, a presidentas, porque no hemos visto, por ejemplo, papeletas electorales en el Ecuador con un porcentaje proporcionado de mujeres candidatas. Bueno, ahora y en las elecciones ya anteriores empezó la aplicación de la reforma del año 2020, que es producto de las mujeres, ¿no? De la lucha de las mujeres, que es que 50% entremos dentro de la papeleta electoral encabezando las listas, ¿no? Entonces ahí hay esos espacios en donde hay que aprovechar y no poner candidaturas de relleno, sino poner a gente que tenga la capacidad de liderar, y entre más liderazgos femeninos tengas en esta organización política, en este municipio, en esta junta parroquial, creo que va a ser más interesante, porque cuando tú le muestras el camino a una niña, esa niña va a darse cuenta que el día de mañana llegar a ese espacio para ella quizá no va a ser tan difícil como lo fue hace 100 años para Matilde Hidalgo. Así es, y qué importante también, Jessica, tener estos espacios de capacitación, de talleres, de estas iniciativas. Y ya para ir cerrando también un poco, si nos comentas cómo pueden obtener más información acerca de este proyecto Liderazgo de las Mujeres Rurales en Ecuador, para quienes nos escuchan también, si es que quisieran inscribirse o participar, cómo pueden hacerlo, que nos comentes un poco. Bueno, nosotros estamos en todas nuestras redes sociales como Fundación contra la Violencia. En Twitter estamos como FUCVI, en Instagram, en Facebook como Fundación contra la Violencia, y nos pueden escribir a nuestra página web www.fundacioncontralaviolencia.org. Lo bueno es que desde el día que hicimos el lanzamiento, les cuento, he tenido llamadas de compañeras de Cuenca, de Loja, de Tungurahua, de todo lado, de Imbabura. Lamentablemente Imbabura no está contemplada, pero estamos viendo ahí la forma de traerlas acá a Pichincha para ver si es que se puede hacer un bloque de mujeres interesante. Así que para nosotros lo más bonito que podemos construir a partir de este proceso es lograr esa red nacional de mujeres líderes políticas a nivel rural en el Ecuador. Muchísimas gracias, Jessie, por acompañarnos el día de hoy, directora de la Fundación contra la Violencia, quien está liderando este proyecto, ¿no?, que involucra a mujeres rurales, y también destaca su rol, su impacto en la vida pública, en la vida política del país. 10 en punto, hacemos una nueva pausa y volvemos con más de las Warmis. 10 de la mañana con 2 minutos, estamos de regreso y bueno, en contacto con ustedes. No deje de sintonizarnos 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de Pichincha, y como no, redes sociales, Radio Pichincha Multimedia. Suscríbase en Facebook, en YouTube, en nuestra cuenta de X. Ahí estamos siempre listos y dispuestos para acompañarles. Así es, y bueno, seguimos con más información, y esto queríamos no dejarlo pasar, y es que personas que han sufrido amputaciones son parte ya de esta tercera brigada que realiza la Fundación ROMP para proveerles de prótesis. Se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad que perdieron sus miembros inferiores, principalmente por consecuencia de diabetes, también de siniestros de tránsito o también de accidentes laborales. Y hay personas que por más de 5 años no han podido acceder, ¿no?, a una prótesis debido a que no tenían afiliación a la Seguridad Social. Así que bueno, nuestra Sofi realizó un reportaje sobre este hecho, así que vamos a escucharlo.
21 pacientes con amputaciones de miembro inferior están hoy siendo partícipes de esta brigada de la Fundación ROM. Vamos a conversar con Lili Romero, quien es directora acá en Ecuador, para que nos cuente un poquito sobre lo que son estas brigadas. Esta es ya la tercera que se desarrolla acá en Ecuador y vemos pacientes que llegan de distintas ciudades del país. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Sí, efectivamente estamos en la tercera brigada de atención. Nuestro objetivo es brindar movilidad a 21 pacientes que han venido de distintas partes del Ecuador, la mayoría de ellos de Santo Domingo, porque nuestro objetivo es solamente personas en situación de vulnerabilidad extrema. Hoy se hace esta brigada donde vemos que están los pacientes de distintas ciudades del país. Sin embargo, se han hecho evaluaciones previas y otro tipo de proyectos también, porque se aborda el tema de forma integral. Correcto, nosotros estuvimos en la brigada en Santo Domingo, en una brigada gratuita donde nos encargamos de levantar pacientes, y esta semana ellos tienen servicio de fisioterapia, psicología y medicina general. Bueno, vamos a dirigirnos entonces a las salas donde están precisamente las personas que están ya realizándose, en este caso, las evaluaciones y también tomando las... Es las medidas, ¿no?, para las prótesis. Tú me decías que hay amputaciones que se derivan de enfermedades como diabetes y también el tema de siniestros de tránsito. Correcto, en Ecuador de hecho son las dos líneas de amputación, las más altas. El uno es la diabetes y el otro son accidentes de tránsito. Entonces nuestro objetivo justamente es también educar a los pacientes en un cuidado posterior a la amputación y sobre todo a la implementación de la prótesis. Acá tenemos médicos que vienen también de Estados Unidos, ¿no? Me comentabas, Liliana, y también voluntarios, ¿no?, que es importante porque sin los voluntarios no se pueden implementar este tipo de estrategias, porque necesitan en este caso que se interprete a los médicos para que puedan dialogar directamente con los pacientes, ¿no? Podemos dirigirnos a qué sala, y cuéntanos a dónde estamos yendo. Correcto, bueno, te cuento que nosotros tenemos distintos consultorios, entonces nuestro objetivo es unir a voluntarios del exterior que están en primer año de órtesis y prótesis, pero también fisioterapeutas, y se unen con nuestros protecistas locales para la atención. En este caso, te presento a Juan, él es uno de nuestros pacientes que justamente viene con el objetivo de poder salir el día viernes con una prótesis. Por favor, Juan, mil disculpas que interrumpamos este momento, pero sí quisiéramos que nos cuente qué significa para usted recibir esta prótesis y qué tan necesario es, pues, para tener una mejor calidad de vida. Oiga, ¿cómo estamos? Buenos días. De pronto, para mí es una alegría, oiga, y agradecer a todo el equipo de Fundación ROM que se proyectaron a hacer esto para sacar la gente que tenemos tantos problemas diarios, ¿no es cierto? Yo sí es de aplaudir, oiga, y que sigan adelante la Fundación ROM, porque es como que nos vuelven a sonreír a nosotros los pacientes. Yo hablo por todos los que sean del mundo, hablemos así, ¿no es cierto? Porque creo que esta fundación cubre todo lo que es el mundo, ¿no es cierto? ¿Usted de dónde es? Yo soy de la provincia del Oro de Cantón Piñas, o sea, pero yo vivo al campo, o sea, pertenezco a Piñas, digamos, ¿no? Sí. ¿Y dónde escuchó de la fundación? Oiga, una amiga habían puesto un reportaje, creo, por Coavisa, algo así. Entonces me dice, Juanito, yo voy a cumplir 2 meses para 5 años de mi accidente, el 11 de septiembre del 2019, ¿ya? Imagínense, ya 5 años por 2 meses, botado, prácticamente yo digo uno botado. Ya hace rato era de que ya alguien me hacía el alcalde, el GAL, lo que sea, nada, no ven por uno, o sea, uno siempre yo me he acudido al alcalde, así que sé yo, pero ellos dicen no hay presupuesto y tanta cosa así, ¿no es cierto? Y como le digo, agradecer a Fundación ROM y a todo el equipo, que sigamos adelante. ¿Usted tuvo un siniestro de tránsito? No, yo me accidenté, trabajo laboral. Uno laboral, y la empresa tampoco vio por usted. No, es que yo trabajaba, como decir, en su finca, hablemos así, en su finca yo trabajaba 3 días, acá del señor otros 3 días, y nunca tuve, digamos así, que le hacen como es el seguro. Entonces eso no hubo nada. O sea, usted ha estado todo este tiempo sin prótesis, ¿cómo ha llevado su vida? Oiga, yo con esos moletitos, el alcalde de la anterior, del Efraín Pangay, el ingeniero, él me regaló esos moletitos, el alcalde anterior del Cantón Marcabelí. Yo le agradezco y pues con eso me he estado batallando yo todo mi tiempo, ¿verdad? ¿Cómo cree que va a cambiar su vida con una prótesis? Oiga, pues hasta cogerle el golpe, poderme valer yo mismo, o sea, eso es lo importante ya para de pronto no tener de otra persona que me lleve más en una silla de rueda, qué sé yo, ¿no es cierto? Valerse uno, porque yo todavía me considero joven, de 52 años tengo, pero para mí yo digo no es vejez, todavía estoy joven para seguir adelante, más allá para trabajar, ayudar a mis padres, porque yo con mi hermano pasamos con mis padres ahí, mi papi tiene como 76 años, entonces nosotros como hijos tenemos que ver por nuestros padres, ¿no es cierto?
Muchísimas gracias. Qué bueno poder escuchar además de esa actitud tan positiva, tan fuerte, ¿no? Y quisiéramos también conversar con los voluntarios, no sé si es que es posible. Bueno, sabemos que aquí están también los intérpretes. Tú eres intérprete. Sí, bueno. Voluntario. ¿Cómo así has venido por acá? ¿Qué te motivó? En especial a mí fue el hecho de poder ayudar, de estar más en contacto con la fundación y con los pacientes, conocer sus historias y de alguna manera ser empático con ellos, porque muchas veces son realidades que nosotros no vivimos y es esencial que salgamos de nuestra burbuja de privilegio y conocer la realidad de otras personas. Así es, sin duda, nos adherimos a tus palabras. Y entonces, ¿ustedes son voluntarios? What's your name? Maisy. Y cuéntanos, ¿cómo así viniste? ¿Cómo te uniste a esta brigada de voluntarios? Please tell us why did you decide to come to Ecuador and help in RUMP? I just wanted to get some experience, and this is a better way to do it, helping people who actually need prosthetics. Bueno, lo que dice Maisy es que lo único que ella quería pues era ayudar y ganar un poco de experiencia haciendo prótesis y entender justamente este problema que viven las personas amputadas. And what's your name? Lucas. What's your motivation? It's okay. So I wanted to come here because I knew that there are more than just people in the United States that needed prosthetics, and I think it's important to share that experience and getting other people what they need in other countries. Bueno, Lucas lo que acaba de decir es que él lo que quería, y él es consciente de que hay más personas que solo aquellos que viven en Estados Unidos, así que él quiso salir de su país para venir a ayudar, en este caso acá en Ecuador, y pues brindar un servicio protésico a las personas que más lo necesitan. Perfecto, muchísimas gracias. Nicolás Romero es el intérprete. Lili, pues bueno, vamos para finalizar este recorrido, para que nos cuentes un poco más de los servicios, porque sabemos que hay más brigadas a lo largo del año y quisiéramos que nos digas cómo se puede acceder a este tipo de brigadas, cuándo van a recibir las prótesis y pues cuál es el cambio, el impacto en la vida de las personas. Bueno, nuestro objetivo es el día viernes, debemos entregar las 21 prótesis, muchos de ellos a partir del miércoles ya recobran movilidad, empezamos con la entrega, la próxima brigada la tenemos la primera semana de agosto y nuestro objetivo justamente es, como decía Nicolás, es apoyar y quitar esta brecha de acceso a una prótesis que sea personalizada y con una atención digna. Perfecto, muchísimas gracias Lili. Bueno, así nosotros queremos mostrarles un poco del trabajo que está haciendo la Fundación RUMP acá en Ecuador. Los habíamos conocido antes porque también organizan encuentros de emprendedores, porque las personas que han sufrido amputaciones también siguen aportando pues a sus familias y también al país, y esto es importantísimo no dejar de reconocerlo, ¿no? Y pues cuando sepamos que están en estas ferias de emprendimientos o en otras actividades, pues también pensar en cómo desde nuestras pequeñas economías podemos apoyarlos. Así es que pues les invitamos a conocer el trabajo de la Fundación RUMP y a pensar en algo que nos dijeron, a salir de nuestras burbujas de privilegios y saber y entender qué es lo que viven otras personas con otras realidades. Bueno, la verdad es que me impactó mucho conocer a las personas que están recibiendo estas prótesis y además el impacto de escuchar al señor Juan decir que estuvo botado muchos años, porque así dice él, estaba ahí yo botado porque tuvo un siniestro laboral y donde tuvo el siniestro laboral lo dejaron abandonado, no le dieron la respuesta, no tenía afiliación, entonces tampoco tuvo pues todos los elementos como para ser atendido y para recuperar su calidad de vida, su bienestar, ¿no? Así es que bueno, una prótesis le puede cambiar la vida a una persona y él tiene muchísimas ganas de seguir trabajando, de seguir laborando, pensar que estas discapacidades que se generan en este caso por un siniestro laboral son más duras cuando la sociedad no incluye, cuando la sociedad no está ahí también para prestar las facilidades a las personas que tienen discapacidades. Y cuando también el Estado no cumple, ¿no?, con sus responsabilidades con los trabajadores y bueno, y más bien apoyan el tema del trabajo informal, que esto vendría a pasar en un caso de que no se tomen las medidas y de que una persona no esté afiliada como debe ser por la ley. Y bueno, y también en otros temas debemos decir que la inseguridad no da tregua en nuestro país, y es que hay más robos a personas y las estadísticas señalan que en el Ecuador ya es uno de los países más peligrosos de la región. De hecho, mientras el país enfrenta este conflicto armado interno, también se continúan registrando algunos tipos de delitos que incluso impiden caminar tranquilamente por las calles de Sollana
no es posible, y esto ocurre con el robo a personas. Exactamente, vemos las cifras que están registradas del robo a domicilios en nuestro país. Tenemos más de 3.492 robos a domicilios en este 2024, el robo a personas más de 12.800 robos a personas, robo de bienes 2.806, robo de carros 4.675, robo de motos 6.775, robo de unidades económicas 2.119 en lo que va del año. Es decir, estos datos son de la Fiscalía General del Estado. Las estadísticas dicen podrían ser peores si la víctima de la delincuencia denunciara, pero no siempre lo hace por temor o por la demora en el trámite, pero los objetos son los más apetecidos por los delincuentes. Según las cifras, están los celulares, las laptops y también otros objetos electrónicos. Y bueno, la Fiscalía registró más de 32,000 robos entre enero y mayo de 2024, y de este total, 12,800 son estos robos a personas. ¿Y cuál fue el mes más inseguro? Pues abril, hubo 2,679 casos. Sin embargo, las cifras se parecen a las registradas en marzo, con 2,642, y también con 2,563 robos a ciudadanos, ¿no? Y bueno, y el panorama pues no dista de lo ocurrido en todo el 2023, pues en ese año se registraron 98,484 robos, y de ese total 36,695 fueron a personas. Así es, ¿no? Estos datos nos preocupan porque estas son las realidades que no cambian y sobre las que menos interés pues pone el gobierno nacional con sus políticas de seguridad, ¿no? Estos datos estadísticos apenas representarían el 2 o el 3% de lo que sucede en las calles del país, según lo ha señalado el excomandante de la Policía Nacional, Ramiro Mantilla, quien ha dicho que 2 de cada 10 personas denuncian, por lo que bien existiría un 80% de cifra pues oculta, ¿no? Por ejemplo, no se denuncian los robos de celulares porque se considera que más se demora el trámite en la fiscalía. Y así seguiremos revisando estos datos, la realidad que se está viviendo acá en nuestro país y cómo es difícil denunciar y poder parar este tipo de hechos. Bueno, vamos a darle paso a nuestra compañera Evelyn Caiza, porque organizaciones de mujeres están presentando otra demanda de inconstitucionalidad para lograr la despenalización total del aborto en Ecuador. ¿Cómo estás, Evelyn? Ella se encuentra en la Corte Constitucional. Buenos días. ¿Cómo están, amigos? Efectivamente, nos volvemos a conectar esta hora desde la Corte Constitucional. Como pueden ver, el ambiente, colectivos de mujeres y organizaciones se han dado citas para presentar una demanda de inconstitucionalidad, esto al artículo 149 del COIP, con el objetivo de lograr la despenalización total del aborto en Ecuador, esto como lo dijimos ante la Corte Constitucional. Y ya me encuentro con Angélica Porras para que nos amplíe esta información. Angélica, buenos días. No es la primera demanda que se presenta, vamos por partes. ¿Cómo avanzan las demandas anteriores? Bueno, debemos señalar que esta es una demanda para que se expulse del ordenamiento jurídico ecuatoriano el artículo 149 del COIP, es decir, se lo declara inconstitucional. Ya hay una demanda anterior, lo que deberá hacer la Corte es unificar las demandas, han sido presentadas por distintos grupos de mujeres. Lo que nos importa a nosotros es que el debate sea amplio, que permita la participación de todos y de todas, y que además tenga una importante presencia también de las personas, de los grupos de personas con capacidad de gestar, y no solo de las mujeres. Entonces, nos parece que el debate es lo que nos llama también a presentar esta nueva acción de inconstitucionalidad por el artículo 149 del COIP. Despenalización total del aborto en todas sus causales. ¿Qué significa esto y qué es lo que solicitan? Bueno, recordemos que nosotros ya tenemos la despenalización del aborto por la causal violación, que está reducida a 12 semanas, es decir, que uno puede acudir a hacerse o a realizarse un aborto seguro cuando está dentro de esas 12 semanas. Esta restricción, tanto en el tiempo como en la causal, es discriminatoria respecto de las mujeres. ¿Por qué? Porque está probado bastante, hay muchos estudios respecto de las diferencias en el acceso cuando se trata de mujeres empobrecidas, de mujeres racializadas, de mujeres que viven no en la ciudad, sino en el campo, y por otro lado también las jóvenes, las adolescentes, por el escaso tiempo que existe para acceder a un aborto seguro. Pero además la causal violación restringe la capacidad que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre lo que se llama la autodeterminación reproductiva, que está consagrada en el 6610 de la Constitución, es decir, la capacidad que tenemos de elegir si tener hijos
sino tenerlos, de cuántos y de cuándo tener estos hijos. Entonces, lo que nosotros estamos solicitando es que no haya causales para el aborto, que haya solamente la decisión de la mujer de interrumpir o no el embarazo. Pues solamente a las mujeres el Estado nos sanciona con la prisión cuando decidimos nuestro cuerpo, cuando decidimos si tener o no tener hijos. Entonces hay una criminalización en el ejercicio de la autonomía de interrumpir o no un embarazo en el caso de las mujeres. Eso hace el 149 del COI. Exactamente. ¿Cómo está actualmente la data del aborto en el Ecuador y en la región? Bueno, los datos que existen en Ecuador no tiene un sistema que nos permita mantener un registro adecuado de los abortos. ¿Por qué? Porque está criminalizado y siempre va a haber subregistro. Desde que se despenalizó el aborto por violación, tenemos alrededor de 700 abortos en personas menores de edad. Entonces estamos hablando, pero ahí hay un dato que tiene que tenerse en cuenta. Sí, son alrededor de 700, pero el año anterior fueron más de 2.300 niñas embarazadas. Entonces, ¿qué pasó con el resto de niñas? Es decir, menores de 14 años. Han sido obligadas a ser madres y han sido obligadas a ser madres de un hijo concebido por una violación. Entonces, ¿esto qué significa? Que sobre estas niñas pesa todavía todo el estigma social, pesa todavía la decisión de los padres, pesa la falta de información, pesa los estereotipos que están también en los servicios médicos, también en los servicios de justicia. Entonces, solamente ese dato nos da cuenta de la restricción que significan las barreras que tiene la actual despenalización, que es absolutamente incompleta por el tiempo y además por la reducción a la causal de violación. Así es. ¿Qué se está haciendo desde los colectivos feministas, desde las organizaciones, también para contribuir un poco con esta problemática? Bueno, nosotras desde hace mucho tiempo, como usted ve, nosotros tenemos aquí a activistas por los derechos de las mujeres de décadas, ¿no? Que fueron las primeras las que nos abrieron el camino. Entonces, ellas toda su vida la han dedicado justamente a hacer reformas constitucionales, reformas legales, acciones como estas y además a capacitar en las provincias, en el campo, a las jóvenes, a las niñas. Entonces, ese es el trabajo que han venido haciendo y es precisamente por lo que se logró, lo poco que se ha logrado, que es la despenalización del aborto por violación, ha sido por el trabajo de las organizaciones de mujeres. Efectivamente. ¿Cuál es el llamado al gobierno, empezando desde el presidente, las instituciones de justicia y demás, sobre esto, ¿no? Sobre la autonomía que deberíamos tener las mujeres para decidir sobre nuestro cuerpo. Bueno, yo creo que lo primero que debemos recordar es que la ética pública es laica, que la despenalización del aborto no es un asunto que se mete en la intimidad de las personas. Solamente queremos que se nos deje decidir, que se nos deje saber si queremos o no queremos tener hijos, cuándo y cómo. Y a las niñas, ellas que son personas menores de edad, no se les puede imponer ser madres de manera forzosa. Eso equivale a una tortura. Son producto de violación cuando el hijo ha sido concebido, cuando ellas son menores de 14 años y muchas veces producto del abuso cuando son mayores de 14 pero menores de 18. Entonces lo que estamos diciendo, lo que estamos buscando es que se respete nuestra decisión. Y claro, por supuesto, desde el presidente de la República tiene que aprender a respetar las decisiones de las mujeres, aprender a respetar la inteligencia de las mujeres y también los administradores de justicia. No es que las mujeres no sabemos lo que hacemos, también podemos decidir y somos las únicas ciudadanas de segunda clase, porque solo a nosotros, el médico, el padre, la sociedad nos impone que una obligación, que es la de ser madres. Entonces, un llamado también para los operadores de justicia, los operadores de salud, que no es una cuestión de moral, es una cuestión de derechos, y nosotros tenemos derecho a decidir si interrumpimos o no el embarazo. Acaban en este momento ya de presentar ante la Corte la demanda. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuáles serían los plazos que la Corte debería pronunciarse? Bueno, la Corte en este tema tiene solamente plazos indicativos. Entonces, tiene que admitir la demanda de inconstitucionalidad. Lo más probable es que la junte con la otra demanda de inconstitucionalidad que ya está presentada. Si es que hay otras demandas, las juntará también, como sucedió en el caso de aborto por violación. Y después tiene que llamar a una audiencia y en esta audiencia se discutirán los
elementos a favor y en contra, ¿no? Nosotros estamos a favor de un debate. Tiene que ser abierto, tiene que ser público y después tendrá que tomar una decisión. Este es un debate abstracto que le llama el derecho, ¿no? Es decir, lo que busca es discutir si es que la norma está de acuerdo o no con la Constitución. No lo está, porque hay un artículo que es del 6610 de la Constitución que dice que nosotros tenemos derecho a decidir cuándo, si queremos o no tener hijos, cuándo y cuántos hijos tener. Listo, Angélica, muchísimas gracias por la información. Bueno, ya pudieron escuchar una nueva demanda de inconstitucionalidad para despenalizar el aborto en todas las causales. Se ha presentado en este momento acá en la Corte Constitucional. Colectivos de mujeres exigen respeto y exigen autonomía sobre sus cuerpos. Eso les podemos contar. Que tengan un excelente resto del día. Muchas gracias, Evelyn. Sí, hoy también hay un tuitazo, si usted no puede ir, no puede estar ahí en la Corte Constitucional, hay un tuitazo porque la criminalización contra las mujeres y personas que deciden sobre su derecho reproductivo, cuerpo, salud y futuro tiene que acabar. Ya sabe, aborto libre, decisión EC es el hashtag en las redes sociales para quienes se van a sumar a este tuitazo que también pues busca pedir a las autoridades de la Corte Constitucional que se pronuncien, que revisen estas demandas, si es necesario que las unifiquen. El objetivo de todas las organizaciones y todos los colectivos feministas es el mismo, que se deje de criminalizar estas decisiones, esta autonomía sobre los cuerpos. Y bueno, no queríamos terminar también mencionando esta noticia, ¿no? Ya lo decíamos con Jessica, dar más cabida a las mujeres en la política, ¿no? Pero ¿qué ocurre ahora con la vicepresidenta Verónica Abad? Y es que el presidente Daniel Noboa ha dicho que no le encargará el poder en caso de que él ya se lance para las elecciones generales del 2025, y el mandatario dijo que Abad solita se irá, así lo dijo, aunque ya analiza medidas apegadas a la Constitución. Realmente sorprendente escuchar este tipo de declaraciones. Solita se irá. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cuáles son las medidas que se van a utilizar para presionarla para que solita se vaya? Y luego, pues otras medidas, dice, apegadas a la Constitución. Lo constitucional es que en el caso de que él se presente a la reelección, pues la que tenga que asumir el mando por esos 30 días sea la vicepresidenta de la República, quien fue su binomio, escogida por él y que pues estuvo en este proceso electoral, ¿no? Él anticipó que en su momento tomará la decisión apegada a la Constitución para participar en los comicios 2025 y no encargar el poder a la vicepresidenta Verónica Abad. Esta forma en la que lo dice suena básicamente a un autoritarismo, a un capricho, no porque no quiero y pues solita se irá. Y cuando habla del solita se irá, uno se pone a pensar en cuáles son esos componentes que van a hacer que solita se vaya. 10:26, ya nos despedimos, viene el Quique Show y las noticias, también el microinformativo aquí en Radio Pichincha. Hasta mañana.